Cómo hablar con nuestros hijos e hijas sobre sexualidad es algo que genera muchas dudas e inseguridades, ya que somos una generación que no recibió educación sexual integral o apropiada, y esto puede generarnos incomodidades o vergüenza a la hora de poder hablarlo con ellos o con ellas. Es por eso que en este video te voy a dar herramientas para que puedas hablar con confianza y seguridad con tus hijos e hijas sobre sexualidad. Por eso vamos a aclarar en principio qué es hablar efectivamente de sexualidad y qué es hablar de sexo, ya que son cosas diferentes. Hablar de sexo incluye hablar de coito, es decir, hablar de acto sexual o penetración. En cambio, hablar de sexualidad es algo mucho más amplio y se puede hacer desde mucho más pequeños. Te cuento. Desde el momento que estamos cambiando un pañal y enseñándole a nuestro hijo o a nuestra hija que eso se llama pene o eso se llama vulva, y desde el momento que elegimos nombrar a los genitales por esos nombres, es que estamos hablando con ellos y con ellas sobre sexualidad. Desde el momento que les enseñamos conceptos como consentimiento, intimidad, permiso, y no solo se los enseñamos desde lo verbal, sino que lo aplicamos efectivamente, también estamos hablando con ellos y con ellas desde sexualidad. Y eso es algo que podemos hacer desde que nacen, desde que son chiquitos, desde que tienen uso de razón. Pero no solo con el ejemplo de lo que es, sino aplicándolo en la cotidianeidad. Por ejemplo, es muy frecuente que desvistamos a los niños o a las niñas o actos simples como peinarles sin pedirles su permiso, sin pedirles muchas veces opinión. Y esto en realidad sucede porque no respetamos los derechos de estos niños y estas niñas en muchos sentidos. Eso viene como algo aprendido. Y en realidad es algo sumamente simple, poder pedir permiso cuando les vamos a desvestir, poder pedirles permiso cuando el médico o la médica les va a examinar, poder enseñarles que su cuerpo es suyo y de nadie más y que nadie tiene derecho a tocarlos sin su permiso, es fundamental y es como una de las principales herramientas de prevención de abuso. Y me refiero también a predicar con el ejemplo, porque suele suceder que de repente les decimos, bueno, tu cuerpo es tuyo, nadie lo puede tocar, nadie puede hacer algo sin tu consentimiento. Sin embargo, cuando viene la abuela o el abuelo, es como, ay, vino el abuelo, vino la abuela, dale un beso a la abuela, no seas maleducada, no seas maleducado. Y forzamos a ese niño a hacer una acción de la cual no tiene ganas. Muchas veces nosotros o nosotras como adultos no tenemos ganas de saludar a alguien y nos hacemos los tontos de repente por la calle o los que no vemos a alguien para no saludar. Sin embargo, obligamos a ese niño o a esa niña a saludar al abuelo porque si no es maleducado o maleducada. La realidad es que hay muchas formas de ser cortés, de ser educado. Se puede saludar con la mano, se puede dar puñito como hoy en día, pero no necesariamente el niño o la niña tiene que dar un beso si no quiere. Y eso hay que respetarlo. Otra cosa fundamental es enseñarle que sus genitales son solo suyos y que nadie más que él o ella los puede ver. Mamá o papá en determinadas condiciones y el médico también, pero en condiciones muy puntuales. Respetar los tiempos a la hora de bañarse, tratar de que el niño o la niña se bañe solo o sola desde la edad más temprana posible, obviamente siempre supervisando, pero que pueda gestionarse solo el momento del baño y limpiarse sus genitales solo o sola también es fundamental. Todas estas cosas van construyendo la sexualidad de una persona, la van haciendo más saludable y más natural. Y sobre todo poder transmitir que de estas cosas en casa se hablan, porque no educar en sexualidad también es educar en sexualidad, desde lo prohibido, desde lo oculto, desde lo que no se nombra, y lo que no se nombra no existe. Por lo tanto, es fundamental poder transmitirles que está bien comunicar de esto. Eso ya es como el 90% de la batalla ganada. Otra cosa fundamental es cuando hablamos de sexo efectivamente, cuando hablamos de coito. Bueno, se estima que alrededor de los 9 años, más o menos, el niño o la niña está preparado o preparada para poder comprender lo que es una penetración. Y ahí es cuando se vuelve a favor el nombrar los genitales por su nombre. ¿Por qué? Porque podemos decirle el pene, la vulva, el coito, personas que se quieren, o sea, se vuelven como todas estas cosas que venimos trabajando desde más chiquitos o más chiquitas, se vuelven a nuestro favor y nos van a hacer más fácil el camino. Por lo tanto, cuando hablamos de sexualidad con nuestros hijos e hijas, desde siempre, desde ya. Si es algo que no lo hiciste, comenzá a hacerlo. La sexualidad forma parte del día a día, todos los días de nuestra vida. Todos los días en el informativo, en las noticias, hay alguna novedad sobre algún embarazo o sobre alguna violación, lamentablemente, o sobre cosas que influyen e incluyen a la sexualidad.
Usalos como puntapié. No hay que esperar a que ellos o ellas pregunten, tal vez no lo hagan, tal vez hacían sus dudas en otros lados. Lo fundamental es que tú los puedas abordar y tú puedas sentar ese precedente de que de esto se va a hablar en casa. No hay una edad correcta para comenzar. Mucha gente cree que la charla que se tiene en la preadolescencia es la indicada. No, esto debe hablarse desde antes con naturalidad. Y si hay algo que no sabes, bueno, está bueno también que lo puedas blanquear, que le puedas decir a ese niño o a esa niña, mira, la verdad no sé, pero me comprometo a buscarlo o busquémoslo juntos para entablar un diálogo, porque las cosas fundamentales en la comunicación con niños y niñas, con nuestros hijos, en la sexualidad, es que ellos acudan a nosotros con dudas, que esas dudas queden saciadas por nosotros y que nosotros podamos elegir o filtrar el material que les podamos buscar, que les querramos mostrar en realidad. Entonces, esos 3 pilares son fundamentales y eso está establecido por la comunicación. Entonces, si no sé algo, si me agarra sorprendido o sorprendida, si realmente es como que no sé qué hacer, bueno, calma, que no cunda el pánico. También está bien decir no sé, está bien decir no tengo ni idea, está bien decir busquémoslo juntos o juntas, pero fundamental que fluya esta comunicación. Si nosotros esperamos a que ellos acudan a nosotros con dudas, puede ser que eso no suceda nunca. Hoy en día tenemos las redes sociales que están todo el tiempo bombardeándonos con información a las cuales ellos y ellas acceden, aunque no querramos, porque por más que haya control parental o otras herramientas para controlar lo que ellos hacen o no, también tienen mucha facilidad para quitar ese control parental y además también tienen difusión por WhatsApp. Entonces está bien querer controlarles lo que ellos consumen, pero hay que entender que hay cosas que de repente se nos escapan de las manos. Entonces, en ese caso, lo que estaría bueno es abordarles antes de esperar a que ellos nos pregunten, porque ese momento puede efectivamente no llegar nunca. O van a saciar sus dudas por otro lado, o van a seguir teniendo esas dudas, pero corremos el riesgo de que busquen material e información en otros lugares a los cuales sí no tenemos acceso y bueno, eso puede ser mucho más peligroso para ese niño o esa niña. Otra cosa que sucede muy frecuentemente es ese miedo que tenemos los adultos y las adultas a decir cosas de más. Y en este caso hay 2 caminos. Uno, que el niño o la niña dé por finalizada la conversación. Es decir, estás hablando de algo que preguntó y de repente te dice, ay, ¿viste que llueve? ¿O querés jugar a esto? Es porque el niño ya recibió suficiente información, hasta ahí va y también está bien. Otra buena estrategia es preguntarles de dónde viene esa pregunta. Por ejemplo, si preguntan qué es la virginidad, bueno, poder preguntarle, ¿y por qué querés saber? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Quién te lo dijo? Por poner un ejemplo en realidad. Pero saber de dónde viene, de dónde lo sacó, no con la idea de castigar ni decir, no, ¿de dónde dijiste eso? ¿Quién te le dijo? ¿De dónde? No, como abriendo los ganchos, no, en ese sentido no, tranquilos, con calma, pero sí saber de dónde surge esa pregunta porque quizás de repente escuchó virginidad en otro contexto diferente y nosotros ya les abordamos a lo sexual. Entonces, frente a una pregunta, bueno, indagamos de dónde viene y respondemos hasta donde el niño o la niña quiera. Y otra buena estrategia es, bueno, hablar de lo que nos salga, viendo lo que el niño o la niña entiende y bueno, con la confianza y la tranquilidad de que no les va a suceder nada malo por tener información de más. Muchas veces las mamás y los papás tienen miedo como de hablar de más o de poder traumatizarles y la realidad es que no, o sea, eso no sucede. Lo máximo que puede pasar es que ellos no entiendan y que lo desestimen o que quede para otra etapa, ¿tá? Pero justamente no hablar de sexualidad sí los va a traumatizar más, no realmente, pero entre comillas, que hablarles de repente en exceso. Así que a la hora de recibir una pregunta de sexualidad, tranquilidad, calma y me acuerdo de este video y de las herramientas que hemos estado conversando. Así que bueno, básicamente hablar de sexualidad con los hijos y las hijas es algo más simple de lo que creemos. Para ellos está muy naturalizado el tema. Hoy en día con redes sociales también tienen muchos otros conocimientos que de repente nosotros de chicos y de chicas no teníamos. Entonces tengan en cuenta que cuando un niño o niña está haciendo una pregunta de sexualidad, la están pasando más mal ustedes como papás y mamás que los niños y las niñas. Entonces aprovechen eso a su favor, traten de evacuar todas las dudas que puedan, traten de mostrarse asertivos o asertivas y traten de poner ustedes el tema sobre la mesa como les decía previamente. Abórdenlos ustedes, usen situaciones de la cotidianeidad. Nunca es tarde para empezar a hablar de sexo con ellos ni de sexualidad. Aprovechen de repente esta charla como puntapié.
Yo en los talleres que doy generalmente les digo, bueno, de deberes se llevan contarle a sus hijos que tuvieron un taller para tener más herramientas para hablar con ellos y con ellas. Así que depende de cuál sea la edad de tu hijo o hija, te vas de esta grabación contándoles que estás tomando un curso, una escuela para mamás y papás, para tener más herramientas para poder hablar con ellos. Y no está mal decirles, bueno, estoy buscando herramientas para poder hablar contigo de sexualidad. Ahí ya es una manera de poner el tema sobre la mesa y creo que va a ser muy bien recibido por los niños y las niñas, porque también está bueno demostrar que no somos perfectos, no somos perfectas, tenemos desconocimientos, de repente tenemos errores, pero que estamos tratando de mejorar y de adquirir conocimientos para ser mejores para ellos y para ellas de lo que de repente fueron con nosotros en nuestra infancia o en nuestra adolescencia. Entonces, calma, tranquilidad y espero que esta clase les haya servido.